Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 51 del Tratado de Baba Kama. Nos cuenta la Gemara: autora de Nafal le Arita de Dalai. Un toro que se cayó en un canal de agua con el cual se regaban los campos y que tenía una profundidad, vamos a ver que lo dice la Gemara después, de 6 tefajim. Shahate Mare, el dueño que hizo, le hizo Shahita, porque dijo, no voy a hacer que se muera, y si se muere es una nevera, es un cadáver, y si es un cadáver, entonces no lo voy a poder sacar ningún provecho de este animal. Le hizo Shahita. Amar Rab Nachman, Tarfa Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dijo, no sirvió, ese animal es terefa. Amar Rab Nachman, explicó Rab Nachman, dijo, Ishakil Mare de Haitora, Kaba de Kimja, si el dueño de esta vaca hubiese tomado con él un kab, una medida de harina, ve azal tana bemidrasha, y hubiese ido al beta midrash, ¿sí? Es decir, un poquito más de comida para poder ir al beta midrash para hacer la pregunta. Im sha'ata me'et le'et keshera, si hubiese esperado 24 horas antes de hacerle la shahita al toro, ese toro hubiese sido kasher. Velo avse de le tora de shava kama kabe, y no hubiese perdido el valor del toro, que valía varios kabim. Es decir, por un poquito que no quiso coger para tener comida para el camino, que se lo quiso ahorrar, al final le salió mucho más caro, porque ese toro, ¿sí?, le hizo shahita y no valió. Es decir, ¿qué tenía que haber esperado? Tenía que haber esperado 24 horas, porque para verificar que ese toro no había tenido un daño interno por la caída. Si ese toro después de 24 horas seguía vivo, entonces quiere decir que la caída no lo mató, y entonces al hacer la shahita era un toro que era totalmente kasher. Alma kasaba Rab Nachman yesh habata pepajot miasara. ¿Qué vemos de aquí? A lo que nos concierne a nuestro tema, entendemos de aquí que para Rab Nachman hay habata, es decir, que un golpe puede ser mortal para un animal que cae en un agujero así, con menos de 10 tefajim. Y Tiberraba le Rab Nachman, le preguntó Rab Nachman, Hayu pejuti measara tefajim venafale tojoshor o jamor umet, un hueco que tenía menos de 10 tefajim, y se cayó dentro de él un toro o un asno y murió. Patur está exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Lav mishum de letbe habata. ¿Acaso no es porque en esa caída no es una caída que es mortal? Y al no tener 10 tefajim, el dueño está exento. Dice la Gemara, no es así. Dice mishum de letbe habla. ¿Por qué es? Porque no hay suficiente falta de oxígeno para que el toro se asfixie. Y Ajis es así. Uzak bo hayab ha letbe habla. Pero entonces, pregunta la Gemara, si es así, entonces ¿por qué cuando dice después nuestra Mishnah dice Uzak bo hayab, que si se dañó por caer en ese lugar que tiene menos de 10 tefajim, tiene la obligación de pagar por el daño? Letbe habla, no hay suficiente falta de oxígeno para que se asfixie el animal. Explica la Gemara y dice, Amarle, le dijo Rab Nachman a Rabba, en Habel lemita. Dice, es verdad, no hay suficiente falta de oxígeno para que muera asfixiado. Abal yesh Habel lensakin, pero sí para que le pueda provocar algún tipo de daño al animal. Y Tibe, tenemos otra pregunta de una Mishnah. Beta sekila, haya gavoa shete komot. Nosotros sabemos que en la Torá hay 4 tipos de penas capitales, y una de las formas de ejecutar la pena capital era justamente por lo que se llama sequilá. Ahora, para la sequilá se hacía caer a la persona desde una cierta altura. Entonces dice, ese beta sequilá es el lugar donde se apedreaba a la persona, se le empujaba a la persona que tenía la muerte por sequilá para matarlo, tenía una altura de 2 pisos, es decir, 2 alturas de un hombre. Tane ale Vekoma shelo harekan shelosha. Ahora, está enseñado en la Bereitá, añade la Mishnah, y dice Vekoma shelo harekan shelosha, es decir, una coma
una altura que no tiene 3, נמצא שהופל מגובה של 3 קומות אדם. Es decir, junto con la persona del que era apedreado, eran 2 alturas más su propia altura, hacían 3. Veis al kadatach yesh habata bepachot me'asara. Y si me vienes a decir que se puede recibir un golpe mortal al caer con menos de 10 tefajim, la malikulehai, ¿por qué hacía falta subirlo tan alto? Según lo que tú estás diciendo, Ne'ivad asara, entonces deberían hacerle que caer desde 10 tefajim, ela que Rav Nachman. Entonces el motivo es que se le eleva hasta Bet Sekilá, ese lugar tan elevado de 2 pisos, ¿sí? Es como lo que dijo Rav Nachman. De Amar Rav Nachman, que dijo Rav Nachman, Amar Rabba Barabúa, dijo Rabba Barabúa, Amar Kra, dice el versículo, Ve'avta le reajá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Beror lo mitayafa, es decir, elígele o hazle que su muerte sea fácil. Es decir, que desde esa altura estás seguro que cuando caiga va a morir. Si le tiras más bajo, a lo mejor va a caer, se va a romper una pierna, se va a romper la columna, pero no va a morir. Y que muera de una forma rápida. Pregunta entonces la Gemara, y si es así, Nagva Tfe, entonces súbelo más arriba. Dice, no, Mishum de Minaval. Dice, no, ¿por qué? Porque de tan arriba el cuerpo se daña y es una falta de respeto hacia el cadáver. Pregunta la Gemara a Rav Nachman. Y Tibe, estudiamos en una vereita. Kiyipola no fel mimenu. Nosotros sabemos que hay una mitzvah en la Torah, que es la mitzvah del ma'ake, de hacer una cerca que rodee un techo o una barandilla para un balcón o para un lugar elevado. Y dice, ¿por qué? Porque no te pongas sangre sobre ti en tu casa, porque caerá el que cayó de él. Entonces explica la Gemara. Mimenu, anofel mimenu, que caerá de él, velo betojó, y no dentro de él. Quetzal, Aitar resultará bien mimenu, si un lugar tenía del dominio público, está más elevado que la casa, Asara tefajim, está por encima del nivel de la casa 10 tefajim, Benafal mitojale tojó, y cayó de ella a él, es decir, que puede caer del Reshuta Rabim al techo de la casa. Patur, ahí está exento. Amukami menu Asara tefajim, pero si es más profundo, el dominio público está por debajo del techo de la casa 10 tefajim, Benafal mitojole tojá, y cae la persona del techo de la casa Reshuta Rabim al dominio público Hayab, entonces ahí es culpable por no haber hecho un ma'ake. Entonces trae la prueba a la Gemara y dice, Vis al kadataj yeshata abata bepajot measara. Si me quieres decir que el golpe en la caída de menos de 10 tefajim puede ser mortal, Lamali, ¿para qué necesito que la casa esté por encima del dominio público 10 tefajim? También con menos de 10 tefajim podría caer una persona de la casa y morir. Responde la Gemara, dice, Amarle, le dijo, Ushani bait de kol pajot masara lav baitu. Dice, no, es diferente la casa, porque estamos hablando del techo de una casa. Y algo dice que no tiene por lo menos 10 tefajim, no se llama casa. Y Ajis es así, Ashanami de Ahabe me abarai asara. Entonces también ahora que la Vereitá definió que la casa por fuera tiene que tener una altura, Shabait mi bachutz gavoa asara mereshut harabim, que la casa es en la parte exterior de la casa por lo menos 10 tefajim más alta que el dominio público. Dal mimena tikra uma aziba, si bajamos la altura intorid mikova ze, bajamos de esta altura et ovia tikra, el espesor del techo, veatit shalea, y el yeso que hay sobre ella, migavai lo jabeasará, por dentro todavía no hay un espacio de 10 tefajim. Amarle, que le respondió, la Beraita está hablando que Gon de Hak Migave, es decir, que excavó en el suelo, ¿sí? En un lugar así, en una roca, excavó y creó un espacio vacío de 10 tefajim y eso fue su casa.
Entonces dice, Yahi, pregunta la Gemara si es así. Kiloha benami me avaray asara. Entonces también, cuando la casa no tiene una altura por fuera de 10 tefajim, mishkahatle de have migavay asara, puedes encontrar que hay en su interior 10 tefajim. Kegon, ¿cómo es esto? De hak bat fe, es decir, que cavó también en un subsuelo. Entonces, por causa de estas pruebas, la Gemara vuelve y dice otra forma de pensar, como Rav Nachman. Dice, Ela Hainu Ta'ama de Rav Nachman. ¿Cuál es el motivo entonces de Rav Nachman? Que el que hizo Terefá el Shor, el que su toro cayó y se hizo Terefá, ¿sí? A pesar de que ese surco en el cual cayó, ese canal de agua en el que cayó, no tenía 10 tefajim, sino que tenía 6. Mishum, por causa de que es Sabar, mi Keresá de Tora le hará. Dice, mi Keresá de Tora le hará Kamahabe. Es decir, desde el vientre del toro hasta el suelo, ¿cuánto había? Arba tefajim, había 4 tefajim. Arita de Dalai Kama Haba, y de la profundidad del agua, ¿cuánto había? Shita, 6. Es decir, que había 6 de profundidad del agua, pero también había 4 de altura del animal. Ha, juntos, ¿cuánto hace? Asara, hacen 10. Ishtekach, de Jika Mahbat, me asarahu de Kamahbat. Entonces encontramos que cuando el toro, se golpeó, él se golpeó desde una altura de 10 tefajim. Pregunta la Gemara, Ela, según esto, Matnitin de Katane, Mabor Sheuke Lehamit Asarat Tefajim, Afkoshi Yeshbo Lehamit Asarat Tefajim. Entonces, esta comparación que tú me hiciste, que para que un pozo se llame que puede llegar a matar, tiene que tener 10 tefajim. Todo lo que tiene 10 tefajim de profundidad también entra en esa ley. Entonces, ¿por qué necesita la Mishnah 10 tefajim? Beshita Namisagi, también con 6 sería suficiente. Entonces, hambre, vamos a decir, Matnitin de Igandar Lebor. Es decir, que el toro se tumbó sobre el suelo y rodó y cayó dentro del pozo. Por lo tanto, ahí no hay la altura de los 4 tefajim del suelo hasta el vientre del toro. Muy bien, vamos con la siguiente Mishnah. Nos dice la Mishnah, Bor Shoshenet Shutafim, un pozo que pertenece a 2 socios. Abar ala Barishon pasó el primero y lo utilizó. Velo Gisau y no lo tapó. Vashani, luego pasó el segundo. Velo Gisau y tampoco lo tapó. Asheni Hayab, el segundo es el culpable. Nos dice la Gemara. Hambre, así fue dicho. Bor Shoshenet Shutafim, un pozo de dos socios. Eji Meshkahatle, ¿cómo podemos encontrar un caso así? Anija is viralan que Rabbi Akiva. Dice, se puede encontrar si opinamos como Rabbi Akiva. De Amar, que dijo, Shor Bereshuto Hayab, es decir, un pozo que está en el dominio de una persona y daña, tiene que pagar. Meshkahatle, así es como lo vamos a encontrar. Behatzar Shel Shenehem, es decir, que este pozo estaba en el patio de las 2 personas. Ubor y el pozo, Shoshenehem, pertenecía a los 2. Ifkiru Reshutan, y ambos abandonaron su propiedad. Entonces ya se convierte en Reshuta a Rabim. Y si alguien entra ahí y se daña con ese pozo, ya tienen la obligación de pagar. Velo Ifkiru Boran, pero no liberaron la propiedad del pozo. Es decir, la gente podía pasar por ese lugar, pero el pozo seguía siendo de ellos. Ela, entonces, is viralan, bor bershuto patur. Entonces, sí, nosotros opinamos que la persona que tiene un pozo en su dominio y dañó a alguien está exento. Entonces, ¿en qué caso vamos a decir que está obligado el dueño del pozo, bereshut rabim, cuando está en el dominio público? Y en el dominio público, ¿cómo voy a encontrar el pozo que pertenezca a 2 personas? Y de Shabu Shaliach Tarvayu, de Ambrele, Zil Karelan,
Si estamos hablando de un caso en el cual los dos nombraron a un shaliach, a un emisario, y le dijeron, ves y cava un pozo, cávanos un pozo. Veazal, ve Karalehu, y fue el emisario y cavó el pozo para los dos. Eso no se llama que el pozo pertenece a los dos del todo, porque lo que cavó el pozo en el dominio público es una transgresión. Vean shaliach le dvaraverá, y no se puede hacer un emisario para hacer una transgresión. Veí, y si estamos hablando de Karahai Hamisha, Veai Hamisha, estamos hablando de un caso en el que uno de los dos cavó 5 tefajim de profundidad y el otro cavó 5 tefajim de profundidad. Nistalku leu ma'aser rishon. Es decir, cuando el segundo llegó e hizo el pozo que tenga 10, entonces ya dejó de contar lo que hizo el primero. Haníjale Rabbi Velinzakin. Entonces, según la opinión de Rabbi, que en el caso de que uno cabe un pozo y el segundo lo completa hasta 10, si el pozo está vacío, y Mabor Rek, Rakizik, Veloarak, si el pozo solamente dañó, pero no mató, los dos tienen que pagar. Si es así, Meshkahatle, se encuentra un pozo de 2 socios en el dominio público, de esta manera. Él es Rabbi Ulemita, pero en el caso en el que el pozo ese haya matado a alguien que cayó dentro, Ule Rabanán, ahí discuten los sabios con Rabbi, Ben Lemita, Ben Lenezikin Hayab, ya sea que el pozo mató o que el pozo solamente dañó, tiene que pagar el dueño del pozo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esto? Dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, que con She'akru Shenehem Julia Bebatajat. Es decir, después de que cavó uno el pozo de 9 tefajim, viene su amigo y le ayudó a sacar de una sola vez del pozo otro bloque de tierra que llegaba hasta hacer 10. Vishlimu, y completaron le asara que tenga 10 tefajim. Explica la hembra, Mai Rabbi Umay Rabanan. ¿Cuál es la opinión de Rabbi y cuál es la opinión de los sabios? De Tania, como se enseña en una vereita. Ejad ajofer bor tisha. Uba ajer bishlima le asara. Una persona que cava un pozo de 9 tefajim y viene otro y lo completa hasta 10. Ajarón hayab, el último es el que es culpable si se causa algún daño con el pozo. Y esta es la opinión de Rabanán. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice Ajarón le mitad, Ajar shenehem le nezikin. Rabbi dice que nos guiamos por el último, el que completó, para el tema de si alguien murió en ese pozo, él es el culpable, y para los daños vamos como los dos, es decir, los dos son culpables. Maitama de Rabanán, ¿cuál es el motivo de los sabios? Dice de Amar Kra, porque dice el versículo Ki yiftach ish veji yichre. Es decir, si abre una persona un pozo o si lo cava. Dice, Im al petija hayab, si por solamente destapar el pozo ya tiene culpa, ya tiene que pagar, al keriyá lo kolsheken, entonces por excavarlo en sí mismo no con más razón tiene que pagar. Ela, le avi korá ajat kore. Es decir, para incluir le rabot adam sheishlim jafira, es decir, para incluir en este caso al que cavó después de que alguien ya cavó. Shesilek ma'aser rishon, es decir, que con lo que él hizo, que completó la profundidad, anuló o apartó lo que hizo el primero. Rabbi, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué te va a decir Amarleja? Anhu, esto cuando abre o cuando cava, misrich, son necesarias las dos expresiones, que dambrinan, como nosotros dijimos arriba. Pregunta la Gemara, Verabanan Nami, Mistrach Zrige. Entonces, para los sabios también, lo que explicamos arriba de que se necesitaban las dos expresiones, también se necesitan. Entonces, el Hainutama de Rabanan. Entonces, este es el motivo de los sabios. Amarkra dijo el versículo, Kijre Ishbor, cuando cabe una persona un pozo. La palabra Ish, la palabra el hombre, Meyutere, parece que está de más. Para que el Maet, para excluir un solo hombre. Ejad veloshnaim, es decir, solamente un hombre, pero no dos. Rabbi, ahora y para Rabbi Sheu, mi baile, este Ish, cuando cabe un hombre,
¿para qué lo trae la Torah? Kijre ishbor velo shorbor, es decir, si es un ser humano que cava el pozo y no un toro, por ejemplo, que rasca la tierra y cava un pozo. Verrabanán, y los sabios, ¿cómo aprenden esto que tiene que ser una persona y no un animal? Tre ishbor ketive. Está escrito 2 veces ishbor, un hombre, un pozo. Hay de Katav, perdón, de Rabbi, y entonces para Rabbi hay de Katav, Hay, entonces ¿cómo se arregla Rabbi que esté escrito 2 veces Ish y Bor? Dice, pregunta la Gemara ahora sobre esta explicación de Rabbanán. Perdón, para Rabbi, ¿cómo se arregla? Dice, hay de Katav, Hay, ya que al principio escribió Ish y Bor, pues después cuando vuelve a hablar de ello vuelve a escribir Ish y Bor. Ahora pregunta nuevamente la Gemara sobre la explicación de los sabios Ish, un ser humano, uno y no dos. Umimai dele Hayubi Batra Dilma le Hayube Kama. ¿De dónde sabemos que Haehad Shapasuk Mehaibo, que aquel que el versículo está haciendo culpable por el pozo es justamente el segundo? A lo mejor el primero es el que es culpable. Dice, responde la Gemara, dice, los alcadataj, no vengas a pensar así. La marca, puesto que dice el versículo, Veamed y hielo, el muerto será para él. Es decir, que el versículo nos está hablando que cuando el animal muere en el pozo, Medubar, estamos hablando, Mistama de Bora Sará, de un pozo que ya tiene 10. Entonces, ¿quién es el que hizo que el pozo tenga 10? El segundo. Au de Ka'avid Mita, entonces es el segundo el que provocó la muerte. Pregunta la Gemara, Behai, Beamedi lo, y el muerto será suyo, que dice el versículo. ¿Acaso no está de más? Mi baele, leje de Raba, podríamos decir, como dijo Raba. Pues en realidad se necesita para la derashá de Raba. Además Raba, dijo Raba, Shor Pesule Hamukdashin, un toro que es inválido para el santuario, como por ejemplo un bejor, que tiene algún tipo de defecto. Shenafalebor, que cae a un pozo y muere, Patur, el dueño del pozo está exento. Shenemar, porque dice, Beamed y hielo, que el muerto será para él, para el dueño del pozo. Bemi Shamet Shelo. Pero este toro, que es pasul para el santuario, que murió, está prohibido sacarle provecho. Entonces, si el dueño del pozo no va a poder sacarle provecho al toro, entonces tampoco tiene por qué pagar por haber muerto en su pozo. Hambre, dijeron, Velo mimela, shemat mina, de beahu, de abat mita askinan. Sin embargo, el veamet y hielo no parece que está de más. Pero a fin de cuentas encontramos que aprendemos del versículo que estamos hablando que el animal murió. Y por lo tanto seguro que cuando la Torá nos obliga, nos hace culpables solamente a uno de los dos, ¿sí?, sobre los daños que causa el pozo. Entonces, ¿a quién está haciendo culpable? Aquel que hizo la medida necesaria para que un animal muera dentro de ese pozo. Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una verita. Ejada Jofer Bor Asara. Uba Ajer Beishlima Leesrim. Una persona cavó un pozo de 10. Y ahora vino otro y cavó otros 10 y lo hizo de 20 ahora. Uba Ejad Beishlima Lishloshim. Vino un tercero, cavó 10 tefajim más, ahora tiene 30 tefajim. Kulan Hayabin, todos son culpables y tienen que pagar. Pregunta la Gemara Urminuhu. Pero tenemos una verita que dice lo contrario. Ejada Jofer Bordasera, Uba Ajer Besiyed, Rekiyed, Haron Hayab. Dice una persona que cavó un pozo de 10. Y vino otro, ¿y qué hizo? Lo forró las paredes con cal, o que hizo siyurim al kotle abor, hizo formas, decoró las paredes del pozo. Muy bien. El segundo, el que vino después, es el que es culpable del irresponsable por el pozo. Ahora, esta vereita presentó una dificultad con la otra vereita que hemos visto, ¿sí?, que dice que todos son culpables, uno detrás del otro. Entonces la Gemara trata de responder. Dice el lema, digamos,
que la vereitá, que dijo que todos son culpables, Rabbi, sigue la opinión de Rabbi. Veja, y la vereitá, la segunda, que dijo que solamente el último es el culpable, perdón, Rabbanan, sigue la opinión de los sabios. Amar Ravzvid, Habeha, Rabbanan. Dijo Ravzvid, no, ¿sabes qué? Tanto una vereita como la otra sigue la opinión de los sabios. Y no hay dificultad, porque Atkan, lo que ama Rabbanan a Harón Hayab, hasta ahora aquello que dijeron los sabios, que el último es el que es culpable, Ela, Aja de lo Abad Kama Shiur Mita, es únicamente qué caso, en el que el primero no hizo la cantidad necesaria para que muera un animal. Habíamos visto a alguien que hizo 9 y después vino uno completo. Abalajá, pero aquí, de Abad Kama, Shiur Mitá, aquí que el primero ya hizo una profundidad que podría llegar a matar a alguien que caiga dentro. Afilu Rabbanan Modu de Kulan Hayabin. También los sabios están de acuerdo que todo el mundo tiene que pagar. Veja, y en la Bereitá que habla de Siyed Vekiyed, es decir, que le puso cal o lo decoró por dentro, de Ka'abad Kama Shiur Mitá, es porque el primero ya hizo una profundidad de 10. Bekatane, y a pesar de ello se enseñó a Harón Hayab, que el segundo es culpable. Entonces responde a la cámara y dice, hambre, ¿qué dijeron? Atam Shelo Hayabo Hebel Lemitá. Es decir, en el primer caso, ¿cuál es? Que no había no era suficientemente estrecho para que no haya aire para que se pueda llegar a asfixiar el animal si cae. Uba Ajer, y vino el segundo, Beosif, va Hebel Lemita. ¿Y qué hizo? Hizo que ahora sí faltase el aire, lo que puede llegar a provocar la muerte del animal que cae. Por lo tanto, los dos son Hayabi. Y que de hambre, hay quienes dicen, Amar Ravzvid, que dijo Ravzvid, Ha Rabbi, que tanto una vereita como la otra sigue la opinión de Rabbi. Haj, esta vereita de Katane Kulan Hayabin, donde se enseñó que todos son Hayabin, Shapir, va muy bien según la opinión de Rabbi, ¿se entiende? Hab, y la otra vereita de Katane a Harón Hayab, el último es el culpable, que Gon, Shelo Yabo Hebel, es como el caso en el que en el pozo no había suficiente falta de oxígeno, velo lo limita, velo el nezakin, ni para matar al animal, ni para que se dañe. Uba Ajer, vino el otro ahora, Beosifbo, y ahora sí, lo que hizo que fue reducir el espacio, y ya era más difícil respirar si caía alguien dentro, y entonces ahí, ven la mitad, ven el nezakin, ya sea para que se murió el animal, ahora más fácilmente por asfixia, o que se dañó por falta de aire. Nos dice la Gemara, Amar Raba, dijo Raba, Aniach Eben, al Piabor, una persona puso una piedra sobre el pozo, que tiene una profundidad de 10 tefajim. Veishlima, y completó por esta piedra que añadió, le hace la tefajim, una profundidad de 10. Banu le machloket Rabbi ben Rabbanan. Entonces ahí nos entramos en la discusión entre Rabbi y Rabbanan. Según Rabbanan, según los sabios, el último tiene la obligación de pagar por los daños. Según Rabbi, el último tiene la obligación de pagar solamente por la muerte y los dos por los daños. Pregunta la Gemara, Pshita, esto es evidente. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Podía haber dicho que el espacio del pozo es menor de 10. Hu de habla de kakatil le. Abal le mala hu de habla de kakatil. Es decir, ¿cuál es el caso? Tenemos un pozo de 9, ¿bien? Profundidad 9. Y alguien coge y pone alrededor piedras, hace un borde del pozo con piedras de un tefaj más. Ahora el espacio del pozo son 10. Bien. Entonces, ahora ¿cuál es la situación? ¿Qué dijo discusión y Rabbi Rabbanan. Es decir, ¿qué podríamos haber dicho? Dice, solamente cuando añadió al espacio del pozo le mata por debajo, solamente cuando yo cavo un tefaj más y no añado por arriba, ahí es donde estoy influyendo en la falta de oxígeno. De habla de kakatile, y que es la falta de oxígeno lo que mató al animal.
Abal, pero cuando añadió al espacio por encima, de los habladide kakatil, Shaevel Shelemala Shosif, en Ashormet, no murió porque ahora hay más aire arriba. Entonces, émalo, ahí voy a decir que no. Kamashmalan que no. Por eso nos viene la verdad nos enseña que no. Que incluso si yo añadí por arriba, el espacio sigue siendo con insuficiente aire. Va el Raba. Viene a preguntar Raba. Dice, una persona viene y cava un pozo de 9. Y viene su compañero y completa hasta los 10 tefajim. ¿Qué hizo? Cavó un tefaj. ¿Sí? O que le puso una piedra por encima para hacer el borde. Y después, el segundo, Tam tefaj vesilek abanab. ¿Qué hizo? Cubrió, añadió la tierra para volver a cubrir ese tefaj, o que quitó la piedra. Ambrinan maide abad shakle. ¿Acaso nosotros vamos a decir Sheet Mashe Asheni Asa, que lo que el segundo hizo, Uisir, ya dejó de estar hecho, se anuló, como si no hubiese hecho nada? O Dilma, o a lo mejor, Nistalkuma Serrishon, Vekamale Kule Birshute. Es decir, ahora todo el pozo a lo mejor está en propiedad del segundo y ya no tiene ninguna culpa el primero. Amar Rabba bar Barjana, Amar Shmuel bar Marta. Dijo Rabba bar Barjana que dijo Shmuel bar Marta. Shemone umehen shene tefajim maim. ¿Qué pasa si hay un pozo que tiene 8 tefajim y 2 de ellos son de agua? Hayab. Dice, si cae un animal, tiene la obligación. Es decir, hay 8 de profundidad más 2 de agua. 10 en total. Maitama, ¿cuál es el motivo? Kol tefaj de maya, que trae de yabasha dame. Dice, porque cada tefaj de agua es como 2 tefajim de tierra. Y Leo. Entonces ahora pregunta la Gemara. Bortisha, umehen tefaj ejad mai mahu. Un pozo de 9. Y de ellos hay un tefaj de agua. ¿Cuál es la ley? Mi ambrinan, que van de lo nefishe maya. ¿Acaso nosotros vamos a decir que puesto que no hay agua, mucha agua, como lo que dijo antes Shmuel bar Marta, ledbe habla, no hay una falta de oxígeno? O Dilma, o a lo mejor, que van de amikfe idbe habla, a lo mejor, shekan, aquí el pozo, es como si fuese más profundo, porque 9 y 2 tefajim, que es 1 de agua, son 11. Entonces ahí sí que hay falta de oxígeno que puede llegar a matar. Y de la misma manera pregunta la Gemara, Bor Shiva, un pozo de 7, Umehem Shelosha tefajim mai mahu, y que tiene 3 tefajim de agua. Mi ambrinan que van dinfishe maim tfe. ¿Qué vamos a decir? A lo mejor va aquí porque hay mucha más agua. Idbe habla, es más fácil que se asfixie. O Dilma que van de lo amica. A lo mejor vamos a decir que porque no tiene la profundidad, Ledbe habla, no se puede llegar a asfixiar. Teku. La discusión queda en Teiku, igual que la de arriba, que estábamos diciendo antes. Es decir, tenemos que esperar que nos lo resuelva Eliyahu Naví. Mine Rab Shizbi me Raba. Viene a preguntar Rab Shizbi a Raba. Una persona que cava un pozo de 10 tefajim. Y viene el segundo, Virgiba, ¿qué hizo? Lo amplió, ¿sí? Lo agrandó. Y cayó un animal en el pozo y murió. Mahu, ¿cuál es la ley? Amarle, le dijo Raba, Haretame miet habla. Es decir, esta persona, el que ensanchó el pozo, ¿qué hizo? Hizo que sea más difícil asfixiarse porque es más grande el pozo. Amarle, le dijo Rab Shibid, Adraba, al contrario, Hare Karev Ezeka. No, este último lo que hizo fue que sea más fácil que dañe ese pozo. Ela amar Rabashi, entonces dijo Rabashi, Nejes de Anan, nosotros tenemos que entender. Y Behabla Mayet, si murió por la falta de oxígeno, Haremiet habla. Entonces vamos a decir que en realidad el segundo lo que hizo fue evitar que haya menos oxígeno. Veí Behabata Mayet, y se murió por el golpe de la caída. Hare Kerava Ezeka,
Vamos a decir que el segundo, cuando amplió el pozo, lo que hizo fue facilitar que se caiga un animal. Y que de hambre, quienes dicen, Amar Rabashi, Nejeze Anan. Tenemos que entender. Y Mehahi Gisa Nafal, es decir, si el animal cayó de ese lado por el cual se amplió el pozo, ¿sí? Hare Karav Ezeka. Vamos a decir que el segundo provocó que ese animal muera. Veí Meidach Gisa Nafal. Y si cayó del otro lado, entonces Hare Mi'et habla. Entonces vamos a decir que la falta de oxígeno es lo que, perdón, que amplió el espacio del oxígeno y entonces no sería culpable. Itmar. Entonces la Gemara ahora viene y trata de entender cuál es la anchura de un pozo en el cual ya no hay oxígeno para respirar. Itmar, así dice, Borshe Omka que Rajabá, un pozo que tiene tanta profundidad como anchura. Rabba y Rabbi Yosef de Amrit al-Bayo. Rabba y Rabbi Yosef dicen ambos ellos, Mishme de Rabba Barbarjana, en nombre de Rabba Barbarjana, de Amar Mishme de Rabbi Mani, que dijo en nombre de Rabbi Mani, Hadamar, uno dice, en nombre de Rabba Barbarjana, Leolam Yeshba Hebel H Yehe Rejaba Yeter Shelamka. Es decir, en realidad un pozo así, que tiene tanta profundidad como anchura, tiene suficiente oxígeno hasta que sea más ancha que profundo. Vejadamar y el otro dice, Leolam Enba, no hay en ese pozo Hebel, oxígeno, H Omka Yeter Rejaba, es decir, hasta que no sea más profundo que ancho. Muy bien. Dice la Mishnah, Avar alava rishon velo kisau. Vimos que si dos personas tenían un pozo, el primero pasó, lo utilizó y no lo tapó. Y después pasó el segundo, lo usó y no lo tapó, el segundo es culpable. Dice Rishon, me emat miftar, el primero, ¿sí? Que no lo tapó. ¿Desde cuándo quedó libre? Rabba y Rabbi Yosef de Amrit al-Bayo. Rabba y Rabbi Yosef dicen ambos, Mishme de Rabba Barbajana, en nombre de Rabba Barbajana, de Amar Mishme de Rabbi Mani, que dijo en nombre de Rabbi Mani, Hadamar, uno dice, Mishe Manijó Mishtamesh, es decir, desde que el primero dejó al segundo que lo utilice, es decir, él se fue del pozo y el segundo empezó a utilizarlo. Hadamar y el otro dice, Mishe Yimsor lo delio, desde el momento en el que le pasó su cubo. Dice la Gemara que Tanae. En realidad esta es una discusión que hay entre los Tanaí. Hamedalema y Minabor, una persona que extrae agua del pozo, Ubaja veró y viene su compañero, ve amarlo, Hanachli, veani edlemaim, déjame y que yo también voy a sacar agua. Que Banshin hijo, cuando le dejó el primero al segundo, Mishtamesh, que lo utilice, Patur, ahí el primero queda exento de cualquier daño que se produzca. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, Mishayim Sorlo Dalio, desde el momento en el que le pasa el cubo. Explica la Gemara y dice, ¿dónde está la discusión? Rabbi Eliezer ben Yaakov Sabar, Rabbi Eliezer ben Yaakov opina, Yesh Brera, se puede de manera retroactiva hacer Brera, es decir, entender qué fue lo que provocó una cosa o la otra. Es decir, cuando el primero del segundo, ¿sí? Se utiliza el pozo, se entiende a posteriori, Shezeu Helko Beshutafut, que esa es su parte en esta asociación. Por lo tanto, Haimidide Kamemale. Cada uno está llenando el agua de su parte. Es decir, yo podría, en un pozo, decir, esta parte del agua es de uno y esta parte del agua es del otro. Eso se llama Yesh Brera. Hay midide kamemale, hay midide kamemale. Si yo pudiese hacer esa diferenciación. Pues Rabbanan Sabre y los sabios que dicen, en Brera, yo no puedo diferenciar. Amar Rabina dijo Rabina, Beazdu le Tamayu, es decir, Rabbi Eliezer de Jacob y Rabbanan discutieron según sus puntos de vista. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, a Shutafim, los
socios en un patio, en un terreno, Shenadru Hanaa Zemize, que prometieron no tener provecho el uno del otro. Asurim Likanes la Hatzer, tienen prohibido entrar al patio. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, Ze nichnas letoch shelo, ve ze nichnas letoch shelo. Es decir, la primera opinión es como Rabbanán, que dice, hembrera, yo no puedo determinar qué parte del patio es de uno y qué parte del patio es del otro, porque los dos son socios en todo el patio. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, no, uno va a su parte y el otro va a su parte. Dice, veamos que me expliqué dónde está la discusión. Rabbi Eliezer ben Yaakov Sabar, Rabbi Eliezer ben Yaakov opina, y es brera, se puede determinar qué parte pertenece a cada uno. Por lo tanto, hay del nafshe ayel, entonces aquel que entra dentro del pozo, dentro del patio, está entrando a su parte. Vehai del nafshe ayel, y el otro que entra está entrando a su parte. Rabbanan Sabre y los sabios que opinan, en brera, no se puede determinar cuál es la parte de cada uno cuando los dos son socios a partes iguales en un terreno. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos una excelente tarde. Yisku Veimsu.